La filosofía hindú nos enseña que en este preciso instante, dentro de todos y cada uno de nosotros, hay una terrible guerra siendo peleada y tenemos dos opciones. O tomamos las riendas y la peleamos de forma consciente, o dejamos que la otra parte nos pase por encima consumiéndonos la vida. Radhe Govinda, Radhe Govinda. Esta fue una lección que nos enseña Krishna en una historia. Esta historia se da en una escritura que se llama el Mahabharata y nos habla de un conflicto familiar. Un conflicto familiar que escala hace que la familia se divida por completo y vayan a la guerra, vayan a pelear por el reino. Cada una de las partes se empieza a preparar, empiezan a buscar aliados en otros reinos. Sin embargo, llega un punto clímax en la preparación. Había un reino que ambos necesitaban. Este era el reino de Krishna, que representa aquí una manifestación de la divinidad. Ambos sabían que era imperativo conseguir la ayuda de Krishna. Y cada clan manda a un príncipe. Por el lado de los Pándavas, el clan virtuoso, mandan a Arjuna. El lado de los Kurus, el lado de los Kauravas, manda a Duryodhana. Arjuna representa el autodominio, el discernimiento. Duryodhana representa el deseo. Y el código de guerra decía que quien llegase primero, a él se le tenía que ayudar. Ese era el deber, ese era el dharma. El primero que llega es Duryodhana, no es Arjuna. Por lo tanto, se sentía ya victorioso, se sentía que la guerra estaba ganada. Decía, Krishna, a pesar de que favorece siempre a los Pándavas, que son sus favoritos, por deber me va a tener que ayudar a mí. Yo llegué primero. Pero una vez que llega se encuentra Krishna dormido. Dice, ¿cómo es posible? Sabía que venía yo, el príncipe Duryodhana, venía a pedir su ayuda. ¿Cómo es posible que no haya una recepción adecuada? ¿Cómo es posible que no esté despierto? Se mete, se planta en la cabecera para presionarlo. Y minutos más tarde llega Arjuna con profunda reverencia. Observa que Krishna está dormido y simplemente se coloca en sus pies. Pone las manos en pranam, que es este mudra, y decide esperar a los pies de la cama al momento que Krishna despierta. En realidad aquí Krishna estaba simplemente fingiendo. Simplemente quería saber cómo respondía cada uno. Cuando abre sus ojos, el primero que ve es a Arjuna. Le dice, Arjuna, qué grato es tenerte. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? Y el otro atrás, haciendo gestos, dice, oye, que yo estoy acá y llegué primero. Krishna voltea, igualmente le sonríe, le da la bienvenida y les pregunta, ¿en qué les puedo servir? El otro inmediatamente, Krishna, yo vengo a pedir tu ayuda para la guerra, seguramente Arjuna viene a lo mismo, pero como yo llegué primero, tienes la obligación de ayudarme a mí, y ayudarme ahorita. Arjuna sabía esto, él simplemente guardó silencio para esperar a ver qué decía Krishna. Y dice Krishna, es correcto lo que dices, pero al primero que yo vi fue a Arjuna, pero no pasa nada, voy a ayudar a ambos. A uno le voy a dar todo mi ejército. Se decía que en esos momentos era el ejército más poderoso de la tierra. Y al otro va a contar conmigo. Pero yo no voy a pelear. Se describía también que Krishna era el guerrero más poderoso. Si peleaba Krishna, la guerra estaba terminada. Pero les dice, yo no voy a pelear. Quien me elija a mí solamente me va a tener como su consejero. Es lo único que puedo hacer. Y el primero que elige es Arjuna. ¿Por qué Arjuna? Porque simplemente fue el primero que yo vi. Duryodhana se estaba lamentando por dentro. Su alegría se sustituyó por miedo. Pensó para sí mismo, obviamente va a elegir el ejército. No hay nada que pensarse aquí. Sin embargo, Arjuna elige a Krishna. Le dice, yo solamente te quiero a ti. Nos debemos a ti. Toda mi familia se debe a ti. Me da igual el ejército. Yo te quiero conmigo. Eres mi mejor amigo. Eres mi maestro. Para mí eres la divinidad misma. Y el otro no se podía creer su suerte. Dijo, pero ¿cómo es tonto Arjuna? Simplemente sonrió y de forma irónica dijo, bueno, pues entonces me toca a mí el ejército. No podía esconder la alegría que sentía. Para él la guerra estaba ya ganada. Duryodhana se retira pensando en que simplemente la guerra iba a ser un mero trámite con el ejército de Krishna. Y Arjuna se queda ahí con él. A él le interesaba genuinamente la compañía de Krishna. Y le hace una segunda petición. Le dice, Krishna, sé que no es digno de ti, pero me gustaría, ya que no vas a tomar parte en la batalla y simplemente va a ser un consejero, me gustaría que fueses tú quien guiase mi carro. Me gustaría que tú estés ahí en todo momento, que me aconsejes qué es lo que tengo que hacer. Y Krishna acepta. El clan de Duryodhana, los Kurus,
tenían muchísimas más tropas. Pero fue la presencia de Krishna en el campo de batalla, en el carro de Arjuna, lo que hizo que la balanza se inclinara en favor de los Pándavas. Al final, ganan la guerra y recuperan el reino, simplemente por ello. Toda esta historia que está representando es muy muy profunda y está hablando de nosotros, de nuestro estado de conciencia, cómo empiezas tu sendero espiritual, qué es lo que pides al respecto. No importa si tu práctica es la oración, la meditación, el uso de rituales, cantar mantras, una combinación, no importa. ¿Cuál es el estado de conciencia con el que haces todo eso? ¿Y qué es lo que en última instancia estás pidiendo? La primera lección es que la divinidad, no importa quién seas, no importa tus deseos, no importa tu karma, no importa lo que sea, ahí va a estar. Un Swami, haciendo referencia a esto, decía: no hay ser humano que se muera sin ver algunas de sus peticiones, de sus oraciones, de sus anhelos concedidos. El estado de conciencia de cliente-proveedor generalmente va acompañado de inestabilidad, de estrés, de ansiedad. Y en ese estado de conciencia de cliente-proveedor experimentamos también la ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Va a experimentar los frutos de sus acciones guiadas por una conciencia cegada. Dicha conciencia no lo va a dejar ver que estaba pidiendo la destrucción. Es el caso de Duryodhana. Duryodhana, al irse con el ejército, está garantizando su destrucción, porque va contra Krishna. Krishna le dice: ¿quieres mi ayuda en la batalla? Tengo un ejército. Aquí estoy, yo también te puedo ayudar. Pero él elige el ejército. No quiere recibir los consejos de Krishna. No le preguntó: Krishna, ¿tú qué opinas que debería de hacer? Probablemente le habría aconsejado: devuélvele el reino que le quitaron a tus primos y abstente de pelear, porque te va a ir mal. Él simplemente es: quiero un ejército, quiero el ejército más grande. Lo obtiene, dice: ok, aquí está, si es lo que quieres, aquí está el ejército. Pero estás pidiendo ser destruido. Pero el otro no escucha, ese estado de conciencia no escucha, simplemente es: quiero, dame ahorita. Y si no me das, eres un esto, eres un aquello, no existes, lo que sea. Pero una vez obtienes aquello que ansiaste, anhelaste, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que pedimos algo, aunque no fuese la divinidad que estás deseando y anhelando por alguna experiencia, por algo en tu vida, en cualquier área, lo obtienes y eso que obtuviste fue la semilla de una experiencia súper negativa. Por eso digo que es una historia que rompe paradigmas, porque nos está ejemplificando. Es decir, ¿qué estás pidiendo realmente? ¿Qué estás anhelando? Puede que estemos anhelando nuestra destrucción. El devoto, ¿qué es lo que hace? Después de haber pasado por ese estado, que se entorpece, nos golpeamos, el devoto dice: wow, Dios, en este mundo tuyo no hay ninguna certeza. No sé qué pedir, pues mi ignorancia es enorme. Pero sé que tú quieres mi beneficio. Yo te quiero experimentar a ti. Quiero conocerte a ti, porque tú eres la fuente de absolutamente todo. Eres el infinito. Dame pues aquello que me mantendrá en la única certeza. Guía tú mi carro, guía mi cuerpo, guía mi mente, guía mis emociones. Sé tú el conductor y yo seguiré. Ese es Arjuna, ese es ese estado de conciencia que permite también despertar la humildad, porque dices: no tengo idea, genuinamente no tengo idea, que ni yo sé qué es lo mejor para mí. El devoto voltea y dice: Dios, guíame, como Arjuna, guía mi carro de batalla, guía mis emociones, guía mi cuerpo. Pero cuando te empieza a guiar, no sé si lo has experimentado, nos lleva a la otra parte de la historia. Al primer sitio al que te guía es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Esto es interno, campo de batalla interno, que te dice: ok, vamos a pelear, tenemos que pelear. Tienes que limpiarte todo tu ser y vas a pelear contra este Arjuna que se llevó al ejército. Tenemos que pelear contra ellos. Tenemos que pelear contra el deseo, tenemos que pelear contra la ira, tenemos que pelear contra los malos hábitos, tenemos que pelear con todo aquello que te está deteniendo en tu sendero espiritual. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que quiero que hagas, nos diría la divinidad. Y el Arjuna que vive dentro de nosotros dice: oye, no, espérate, yo no quiero pelear. Empezamos a dar excusas lógicas, muy muy buenas. Cuando Arjuna empieza a decirle: oye, ¿por qué quieres que yo pelee? Si nosotros pues practicamos la no violencia, me estás recomendando hacer una actividad vil. Hay un dicho que dice que la ignorancia es dicha, o la ignorancia es felicidad, llamémosle así.
ese dicho está haciendo referencia a que cuando tú no tienes idea, puede que vivas en estímulo y respuesta, pero si no conoces y tus ojos y tu ser no se han encontrado con nada que le incentive a cuestionar, a buscar algo más profundo, por eso se dice que su ignorancia es una especie de dicha. Cuando tú ya sabes en el sendero espiritual, cuando quizá esas gotas de amrita, esas gotas de dicha ya te tocaron por lo menos unos segunditos, cuando tus ojos se encontraron con alguna escritura que resonó contigo en lo más profundo de tu ser, ahí como que ya se nos acabó el 20, diríamos. Porque ya sabes que hay una forma distinta de hacer las cosas. Sabes que ya no te vale simplemente dejarte ir y actuar en estímulo y respuesta. Ahí es cuando empieza a hacer un esfuerzo. Solamente cuando hay esfuerzo es que puede suceder la noche oscura del alma. Porque experimenté algo muy bonito, una forma distinta de vivir. Y la noche oscura del alma es una caída ilusoria. Porque no es que estés cayendo, es el siguiente peldaño en tu sendero espiritual, es necesaria para todos nosotros y la podemos pasar distintas veces a distintos niveles. Pero es necesario, pero es ilusoriamente una caída porque la noche oscura dices, ¿de qué va todo esto? Llegan un montón de dudas espirituales, que si existe, que si no existe, que si me vale la pena. Es Arjuna, es ese momento en el cual el practicante espiritual devoto dice, ¿por qué voy a pelear? ¿Por qué Krishna, por qué Gurú, por qué Maestro me pides que pelee? No tiene sentido pelear por una promesa, por un ideal. Y empezamos a justificar. Utilizamos nuestro intelecto, nuestro discernimiento, utilizamos Vinya Maya Kosha en nuestra contra. Porque dices, ¿para qué somos yogis? Practicamos ahimsa. ¿Para qué pelear esa batalla espiritual? ¿Para qué ir en contra de mis compulsiones? Son mis familiares, me han acompañado durante toda mi vida. No les quiero hacer frente, no les quiero aniquilar. ¿Por qué? Mejor vivir pidiendo limosna, y esa es una estrofa del Gita. Mejor vivir pidiendo limosna que mancharnos, que mancharme en la violencia, haciéndoles daño a mis seres queridos, que son mis viejos hábitos, mis compulsiones, todo lo que me ha causado dolor, ¿no? Estas tendencias de la mente ciega, de mano Maya Kosha. Es contra ello, contra lo que hay que pelear. No quiere decir quema los sentidos, erradícalos, deja de sentir de ninguna manera. La pelea espiritual va de simplemente crear un espacio y desapegarnos. Vas a experimentar placer y vas a experimentar dolor. Sin embargo, es como tú los estás interpretando. Es la batalla. Pero antes de ello, esa noche oscura, estás en parálisis y dices, no, creo que no me vale la pena por la promesa de Ananda Maya Kosha. Estoy bien como estoy, no quiero pelear. Pero el maestro interno o el gurú a nivel externo, la voz de la divinidad te dice, a pesar de que hablas, esta es otra estrofa del Gita, a pesar de que hablas con inteligencia mal enfocada, mal encausada, estás usando las palabras de un cobarde. Levántate y pelea. Y casi Krishna tiene que obligar a que Arjuna pelee. No sé si les ha pasado, pero todos hemos vivido a distintos niveles esta estrofa del Gita. Porque por más que tú estés en tu rincón y no quieras hacer nada, no quieras pelear la batalla de la vida, internamente hay algo que te sacude y es como si te dijera, no, pues tenemos que hacerlo. Y te pone en la mesa de tu vida las circunstancias precisas para despertarte, incentivarte a pelear. Y a veces es a través del dolor. A veces puede que sea a través de alguna experiencia espiritual. Hay distintos matices, distintas experiencias, pero esencialmente nos sacude para sacarnos de esa noche oscura del alma. Y hay dos opciones. O de una forma terca decidimos no hacer caso, decimos no y ahora es no, y nos rebelamos y nos alejamos por completo del sendero espiritual, o escuchamos. Este es el devoto supremo, este es el Arjuna, el autocontrol, el discernimiento dentro de nosotros que está representado en el chakra de Manipura, que dice está bien, voy a pelear. Arjuna necesitó escuchar el Bhagavad Gita completo, necesitó escuchar todos los secretos del cosmos y de la divinidad para convencerse de pelear. Y aún así yo he narrado, y les voy a dejar el video en la descripción, como aún así Arjuna no estaba ya en la pelea, aún así como que se contenía para pelear. Krishna estuvo ahí una y otra vez motivándolo, incentivándolo, hasta que se decide a pelear. Justo escuché una conferencia de un monje
que se refería a este estado. Y este estado es natural en todas las personas. Se dice que al principio de nuestra vida espiritual se dice que vivimos una especie de luna de miel, porque nos damos cuenta y decimos, sobre todo cuando encontramos algo que realmente resuena con nosotros, que descubrimos, por ejemplo, una práctica como la meditación, que empezamos a hacer un esfuerzo, se dice que entramos en la luna de miel. Puede que tengamos ciertas experiencias espirituales, hay mucha voluntad, decimos, voy a renunciar a estos hábitos, voy a cambiar mi alimentación, voy a cambiar mis compañías, voy a dejar esto y aquello, voy a instaurar mi medio ambiente, y hay motivación, hay inspiración, y empezamos a ver pues muchos resultados muy buenos. Decimos, me encanta el sendero espiritual, esto es lo mío, esto es lo que siempre estuve buscando. Pasa un periodo de tiempo, hay personas que pueden pasar semanas, hay personas que pueden pasar meses y hay personas que les puede llegar este estado pues en unos años, pero a todos nos llega, a todos nos pasa y puede que nos pase más de 1 o 2 veces en el lapso de nuestra vida. Y el monje decía, este periodo es esencial, pero la mayoría de las personas aquí se pierden a nivel espiritual. Dicen, ya no tengo esa motivación, ya no tengo esa inspiración, ya no tengo esas experiencias bonitas que tuve al principio en mi meditación, ya me empiezo a aburrir, me empiezan a tentar esas cosas que había renunciado, empiezo a cuestionarme si vale la pena, si digo, pues al final los placeres están aquí, son tangibles, la promesa espiritual está todavía ahí en el aire, no estoy seguro, no estoy segura, y puede haber depresión, hay desazón y hay incluso aburrimiento. ¿De qué es? Trabaja, medita, haz ejercicio físico, cuídate, cuida tu comportamiento, cuida tu mente, y decimos, solo es trabajo, ¿por qué? ¿Por qué? Y el monje decía, la mayoría de devotos no pasan de este estado. Puede que busquen otro sendero espiritual que les prometa esa luna de miel y se van de sendero en sendero. Pero decía el monje, esta etapa nos va a pasar a todos y la mayoría la estamos viendo desde el lado negativo. Deberíamos de verla con agrado y decir, esto quiere decir que estoy progresando, porque es una etapa que todos, y podemos buscar historias de diferentes yogis, de diferentes santos, y te van a describir que pasaron por esta etapa que tú estás pasando. Pero nosotros la vemos como algo negativo, como que estamos retrocediendo. Decías, yo ya había, según yo, trascendido ese mal hábito. Yo ya había estado meditando durante 3 meses, 6 meses, 1 año. Yo estaba meditando diario, día, incluso tarde y noche. Y ahora ya no tengo ganas de meditar. Ya llevo 1 semana que no medito. Está parando mi progreso. Estoy yendo hacia atrás. No es cierto, decía el monje. Esta es parte de tu crecimiento. Esta etapa debería de darte más motivación porque quiere decir que estás creciendo. Ya pasaste un escalafón. Si logramos aquí instaurar el hábito de la meditación, ese hábito nos va a jalar. Porque aunque tú ya sabes que puede que estés aburrido, que puede que estés aburrida, que tengas cierta desazón en el sendero, si tienes instaurada tu práctica espiritual, tu meditación, ese hábito te va a sacar. Tienes que pelear. Es tu deber pelear. Recuperar este reino, que es el reino corporal, el reino de los pensamientos, el reino de las emociones, es tu deber. Un sabio decía que cuando hablábamos de esta parte, de esta guerra espiritual que todos tenemos que pelear interno, que alguien dijo, pero este estado de conciencia, de pensar en guerra, ¿no deberíamos de ser yogis pacíficos? El yogi le respondió y le dijo, ¿sabes cuál es la razón por la que hay tanta guerra y tanto conflicto a nivel externo? Porque los hombres se abstienen de pelear la guerra interna. Si cada quien peleara esa guerra interna, habría paz a nivel externo. Porque cuando mis deseos chocan con los de alguien más, estamos llamados al conflicto. Estoy llamado a hacerte un mal, a empequeñecerte, porque estás atentando contra lo que yo considero que para mí es felicidad. Dices, no te voy a dejar, te voy a hacer menos. Y nos aventamos bombas de un lado a otro. Y continuó. Y dijo, si las personas no reconocemos una fuerza superior a nuestros deseos, estamos destinados a destruirnos cuando nuestros deseos choquen entre sí. Entonces, aquí la renuncia, aquí aceptar esa guía, no simplemente es perder la voluntad, es todo lo contrario. No simplemente es decir, tú hazte cargo, yo no voy a hacer. No. Nos van a guiar, pero nos van a guiar
en la actividad, a actuar, a emprender esa pelea interna que hemos estado durante encarnaciones probablemente pateando, y haciendo un lado. Para continuar esto voy a dejar aquí un video que sigue en esta misma línea. Te lo recomiendo muchísimo.